en otro artículo que hicimos era sobre un estudio sobre el asma y la tuberculosis, tanto el estudio de la población y cómo se maneja y qué enfermedades periodontales padecían. Y en el caso de tuberculosis, más o menos, ¿cuáles fueron las conclusiones más importantes que han la tuberculosis mayormente las personas padecían de lo que son mayormente enfermedad periodontal, pero enfermedad periodontal, lo que es serostomía, también padecían de flujo amarillento, en lo cual son las mucosas que ellos mismos producían. Y luego lo que se genera más en la tuberculosis también era la candidiasis y presentaban en la parte interna de la mucosa oral, mayormente presentaban torus y en algunas personas padecían de lo que son las verrugas, que luego también presentaban verrugas a nivel del paladar. ¿Verrugas en paladar? Sí. ¿En pacientes con tuberculosis? Sí, también presentaban lo que eran nódulos en la parte de la mucosa. Ya. Y me parece que todos han revisado ese documento. Y esa referencia, ¿eran pacientes con tuberculosis sistémicamente sin ninguna enfermedad del fondo o tenían de repente alguna infección viral o algo? Presentaban algún porcentaje de lo que presentaban lo que eran las verrugas, presentaban lo que era papiloma. VPH, claro, pero tenían VIH, no era cero positivo. Muy bien, empezamos con la ronda de preguntas. Solamente hacemos 5 preguntitas nada más. A ver, Rojas. Bueno, en el tipo que mencionaron de neumonías, ¿cuáles son las que son más prevalentes, que haga más daño en el sistema bucal? O sea, que sea más... claro, que sea más común, o sea, que haya más... Si una neumonía tiene más manifestaciones del sistema bucal. A ver, terrible. Bueno, me pregunta mi compañero, como mencionaba mi compañero Romano, en neumonía tenemos 3 tipos. Tenemos la neumonía adquirida en la comunidad, que es cualquier paciente de neumonía que la adquiere fuera de un ámbito de salud. Luego tenemos la neumonía adquirida en el hospital, que es cuando el paciente la adquiere estando 48 horas dentro de un centro de salud. Y luego tenemos la neumonía asociada al ventilador, que es cuando el paciente está más de 48 horas intubado endotraquealmente, ¿no? Y como mencionó mi opinión, ¿cuál presentaría más síntomas o se presentaría más en boca, ¿no? Pues la neumonía no se presenta directamente, ¿no? Pero en sí generaría más posibilidades de presentar otras patologías, sería la neumonía asociada a la ventilación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el paciente está intubado y no habría una buena higiene, y además esto facilitaría a la colonización de microorganismos patógenos, ¿no? Y eso sería la ¿Alguien más desea complementar en el grupo sobre qué enfermedad respiratoria tiene mayor incidencia en problemas orales? A ver, nada. El asma es una enfermedad que mayormente la padece, actualmente la mayor parte de la población, y es la cual también provoca varias manifestaciones graves, ¿no? Desde como sabemos que los pacientes utilizan los ventiladores, eso provoca que los pacientes sufran de lo que son serostomía, en la cual también daña sus papilas gustativas, o sea, les provoca un cambio de sabor, también provoca que tengan enfermedades periodontales y bastante prevalencia en la carne. ¿Alguien más que desee complementar del grupo? Bueno, yo estoy a favor de lo que dijo mi compañero Carrillo, porque pues efectivamente lo que es la neumonía asociada a lo que es un ventilador sería la que tiene mayor lo que es manifestaciones bucales a nivel muscular, pero como bien él mismo se había dicho, porque esos pacientes como están intubados pues no tienen lo que es el manejo adecuado del higiene oral, ni siquiera los pasan a gas o los tienen abandonados, por así decirlo. Si es que lo hacen, pues hay una mínima cantidad. Y pues por eso
pues hay un sinfín de números microorganismos adentro en nuestra cavidad bucal y pues al no tener una buena higiene bucal eso va a alterar lo que es la microflora bacteriana y va a generar lo que es. Y también hay aspectos que mencionan porque la boca es como que un sistema que va a abrir, como que va a dar pase a lo que son las enfermedades, ya no sea lo que son las enfermedades solamente respiratorias, sino que también a las enfermedades cardíacas, entre otros. Claro, ustedes como odontólogos son los que manejan el sistema hematonal. Entonces sí, pues es un sistema. ¿Alguien más? No hay más. Pregunta Montoya y luego viene Guillermo. ¿Cómo se puede diferenciar clínicamente unas úlceras tuberculosas de otras lesiones ulcerativas? Luego sigue Guillermo, luego sigue Martínez y por ahí queda una pregunta más ahí pendiente que alguien la puede hacer. ¿Ya? Y aparte de ello, también hay pacientes con tuberculosis un poco frecuentes. Sin embargo, pueden aparecer, como mi compañero y compañera, como nódulos o granulomas, o nódulos, en lo que es, bueno, más o menos se encuentra en paladar, lengua y mucosa igual. Y aparte de ello también puede ser las úlceras. Somos un grupo, chicos, somos un grupo, tienen que ayudarse entre todos. ¿Alguien que desee complementar la pregunta que hizo su compañera Montoya? En realidad las opciones que manejemos a un paciente que se encuentre en UCI son mínimas, ¿no? De manera frecuente. Entonces, de repente los pacientes con asma, como mencionaba Nava, más aún, ahorita lo vivimos, ¿no? Más aún, un integrante estaba ahí con una leve crisis, muy leve, pero igual estaba. Pero ahí también se asocia otra cosa más, que se le llama el distrés respiratorio, que cuando uno está sometido a tensiones, ¿no?, a una responsabilidad o algo, también se conserva este tipo de cuadros. Es por eso que en la consulta estomatológica o odontológica, la función que ustedes cumplen con el paciente es de transmisión de seguridad, ¿no?, de confianza, porque con un paciente asmático, si ustedes no le dan esa confianza y seguridad, obviamente le puede dar una crisis asmática. Y ahí obviamente ya el cuadro se empeora. No siempre es biológico, tiene un factor importante a nivel, desde el punto de vista psicológico y emocional. Entonces, hoy en día la humedad, el clima que estamos viviendo es terrible, sí hay una gran probabilidad de que el asma produzca enfermedades del mundo. Hoy tengo una pregunta que luego lo voy a hacer al último. Pero la TBC, ¿cómo que hay? Pero la TBC es también en nuestro país, como ahí lo mencionó también Carrillo, ¿no? Tenemos todo el perfil para hacer potencia mundial, no solamente en caso de chicharrón, también en tuberculosis. Entonces, la pregunta que hizo su compañera, no creo que se puedan ahogar tanto ustedes con esa respuesta, ¿no? Porque ya
creo que le hemos tocado algo en el semestre anterior también un poco. Pero que ahora en tuberculosis en boca nuevamente llega a tener vigencia, ¿no? Por ahí le respondió algo tu compañera Muñoz. Y aparte de la intervención, o sea, clínicamente al paciente también. Ah, no, pero acá es intoral, la úlcera. Claro, extraoral probablemente tengamos algunos signos, ¿no? Tengamos algo por ahí, claro. Pero el tema es intraoral. El tema es intraoral y pasa por intraoral y la úlcera nada más solamente. Puede ser entonces que la úlcera tuberculosa, o sea, creo que tiene bordes irregulares a comparación. La comparación de las úlceras como aptas a En realidad, por ahí de repente no va a encontrar ni en textos ni libros, pero sí es común que algo lo dijo Muñoz, es que tienen una superficie granulomatosa, microgranulomatosa. Si ustedes buscan cómo se observa algo microgranulomatoso, van a diferenciarlo con cualquier tipo de úlcera. Guillermo, siguiente pregunta. ¿Por qué se dice que a los pacientes de ortodoncia, o sea, los pacientes que presentan un asma controlado, no puede hacerse distintos tratamientos como la ortodoncia? Por ejemplo, tengo entendido yo que a un paciente quiere ponerse bracket y tiene asma, tiene que tener ciertos cuidados. ¿Por qué o a qué se debe? A ver, ¿Nava? ¿Sí? ¿O Nava o Miranda? O las dos, complementen. Lo que pasa es que un paciente asmático es más, bueno, una persona que no tiene asma es más probable a que padezca de, bueno, ya de por sí ya tiene una bacteria que ya está viviendo dentro. Entonces, ponerle el tratamiento ortodóntico es que es un solo día flujo más para que se desarrolle. Aparte de la prevalencia alta en calle que ya tiene, y de por sí ya un tratamiento ortodóntico va a hacer que tenga reducción funcional más de lo que ya tiene un paciente asmático. Entonces siempre se tiene que tratar de hacer más que nada, primero lo que es el control de caries en el paciente, luego lo que vendría a ser la recuperación del espacio que se hace ahí, y luego pues las limpiezas frecuentes que se le deberían de dar. Más que ya en un tratamiento ortodóntico el paciente tiene dolor, pues en un paciente asmático es más probable de que sufra ataques asmáticos con mayor frecuencia. Para complementar lo que dice mi compañera, pues hablando sobre los fármacos, los broncodilatadores suelen provocar la boca seca, en este caso la ciclotimina, y los corticosteroides hacen que pues esto en general, todos estos medicamentos generan que los hongos tengan un lugar propicio para alojarse. Entonces se suelen quedar las bacterias en la lengua y en la mucosa. También por el hecho de las restauraciones y los mismos brackets son retentores de estos hongos y es más propicio para que estos puedan alojarse y se expandirse. También incrementan la probabilidad de padecer pues candida albicans. Y también pues lo que mencionó sobre las restauraciones son más prevalentes en caries y usualmente cuando se realizan tratamientos de ortodoncia se suele decir que es mejor que se realicen las curaciones antes de comenzar con el tratamiento para la recuperación del espacio. También existen problemas de que no todos los pacientes utilizan brackets que son únicamente arcadas, sino que utilizan ligas que son para contener el espacio o mini implantes, lo cual en un paciente con asma, cuando tiene un ataque y no hay manera de poder darle ventilación, suelen intubarlos. Entonces esto dificulta el momento de la emergencia. Voy a adelantar ahí la pregunta ya que les iba a hacer. En base al contexto, ¿no? En base al contexto que estaban ahí ustedes
dando varias definiciones. Lo han repetido durante la exposición varias veces, de que los inhaladores, ¿no?, producen la serostomía. Entonces, entiéndase que la serostomía es un síntoma, no un diagnóstico. Ya. Entonces, la serostomía, esa sequedad en la boca, esa sensación, esa hiposalivación en la boca, es producida por el inhalador o porque el paciente respiratorio es respirador bucal, tiene poca capacidad respiratoria nasal y por ende se genera la serostomía y la condición de desarrollar enfermedades en la mucosa o en los dientes. Entonces, piénsenlo, analícenlo. Yo sé que ustedes han buscado información, porque la causa de la serostomía lo han mencionado que lo produce el inhalador. Entonces, ¿eso lo produce el inhalador o es el paciente con su condición de salud? Lo que el inhalador produce es la reducción de la secreción sanguínea, pero esto se acompaña de la dificultad respiratoria del paciente. No, pero has dado la respuesta. ¿Cuál creen ustedes que es? Se podrían presentar en caso de un paciente que es alérgico a los corticoides que le administra estos medicamentos. En el caso del asma, que se usan corticoides, ¿qué manifestaciones orales podrían dar? O sea, en un paciente que es alérgico a los corticoides, por el caso que no se sabe, ¿no?, por A o B razón, se administra. Entonces, ¿qué manifestaciones orales se podrían presentar? ¿Se podrían ver en este caso? Dicen que el paciente es alérgico a los corticoides. Claro, claro. Pero en un caso de que se administre por un error o, bueno, por, no sé, un registro que no se hizo en su historia clínica, ¿qué manifestación se podría ver a nivel oral? Pero ahí, si un paciente es un alérgico y pues no creo que sea tan por eso, tiempo para claro, hacer claro. una manifestación oral. Más que nada, yo considero, doctor, que sería, o sea, ¿cómo actuaría el odontólogo en ese momento? Porque es un proceso alérgico. Claro. Claro, en este caso, esa sería la pregunta. Sí, Bueno, en un paciente asmático, si viene y presenta lo que es un shock anafiláctico, por así decirlo, bueno, tengo entendido, he leído también, de que la primera medida que debería tomar el odontólogo es, sentar al paciente en una posición semisupina o semisentada y luego, previamente, antes de nosotros tratar a un paciente con alguna enfermedad o condición del sistema respiratorio, se lo dice, que traiga su inhalador, en este caso es salbutamol. Entonces, al paciente nosotros le sugerimos hacerlo 2 inhalaciones, o sea, 2 pupus, y si eso si a eso no responde el paciente, ya se lo coloca lo que es la adrenalina. Y mientras tanto, pues llamamos a emergencia para su posterior traslado al hospital. Ya, sí, en realidad las alergias, ante la pregunta que hizo su compañera, por ahí esa es una alternativa que se pueda dar en el caso que tengamos una complicación en la consulta, porque no se registró su alergia o porque por algún motivo sin embargo, la atención por parte de nosotros obviamente tiene que ser inmediata, ¿no? ¿Alguien ha visto un paciente con crisis asmática? ¿Han visto? ¿Han visto? Ya. Por aún si la han vivido ustedes mismos, ¿no? Entonces se dan cuenta lo complicado que es cuando son grados severos, en la que la atención tiene que ser inmediata, ¿no? Entonces, para eso el uso de los PAF que uno debe tener
pues tiene que estar siempre a la mano en esos casos. Y en la anamnesis preguntar si ha tenido alguna crisis que ha llevado a una atención hospitalaria. Porque si eso no está registrado en la historia, ténganlo por seguro que puede darse un evento durante la consulta que está cargado con bastante estrés por cualquier paciente. Y peor aún en un asmático. Peor aún en un asmático. ¿Quería decir algo? Sí, creo que pues es una posibilidad que existan pacientes con fármacos que estén contraindicados para ellos mismos, pero para los pacientes asmáticos es de preferencia evitar que utilicen los ARAS. Suelen ser alérgicos a estos o se evita usar, ya que estos pacientes suelen ser alérgicos a estos medicamentos. Es una muy buena conclusión. En realidad no se le puede dar ahí. En realidad el medicamento, el fármaco, y más aún, sin necesidad que sean asmáticos, yo particularmente no uso ibuprofeno, no uso naproxeno, no uso con ningún paciente realmente. Entonces, sí uso el paracetamol. Y eso sí lo podemos usar con los pacientes asmáticos sin ningún tipo de complicación, a dosis de 1 gramo cada 8 horas, por 2 días como máximo, para cuando haya un efecto antiinflamatorio que quisiéramos por ahí controlar o aportar. Pero sí, esa es una buena conclusión. Lo otro es también la posición que comentó Virgües, ¿no? Promedio de 45 grados al paciente, porque así evitamos algún tipo de complicación en cuanto a su respiración del paciente. Y los PAF de este inhalador, del broncohilatador, si nos ocurre este evento en la consulta y lo logramos controlar parcialmente, que no nos obliga a llevarlo a un centro de atención, cada qué tiempo lo puede usar el paciente los 2 PAF que le indica el neumólogo. Cada qué tiempo, entre uno y otro, entre 2 PAF, ¿qué tiempo se debe usar como mínimo? Media hora. ¿Media hora? Media hora. ¿Ya? ¿Alguien más? Cuidado con la taquicardia, cuidado con la taquicardia, en realidad no es tan corto, ¿no? Pero obviamente eso ya depende de la complicación que tenga cada. En realidad, para no complicarse con nadie de ustedes, el riesgo mínimo y que pueden dar tiempos cortos es 2 horas. Ahora, en el caso de 30 minutos o algo así, habría que analizar el riesgo-beneficio que puede haber con el paciente. En realidad, para que nadie le ocurra ninguna complicación de alma, pasen a un paro, entonces háganlo cada 2 horas. Virus. Quiero dar una aportación que he leído en un artículo sobre la política, ¿no? La cantidad de que se lo puede hacer a un paciente. Leí justamente un artículo que, la persona se había realizado un promedio de 14 a 15 veces lo que es la inhalación. ¿Y eso qué consecuencias puede traer? Puede a nivel del sistema cardíaco. ¿Por qué? Porque, pues, como bien sabemos, lo que son los inhaladores tienen lo que es la beta-2 adrenérgico, las cuales pues, también se van a presentar a nivel de lo que es el sistema cardíaco, tanto ya sean como los receptores B1 y B2, y estos van a hacer que pues aceleren lo que es la frecuencia cardíaca, provocando lo que son las arritmias, algunas taquicardias, todo ello. Así es que si nosotros como oncólogos por nuestra desesperación podemos pues tal vez hacerlo bastante esas cosas a nuestro paciente y pues podemos llevarlo a lo que es a una infección cardíaca. A una complicación. Correcto, muy bien. Entonces, eso es el primer punto. Y lo otro es el uso de inhaladores con corticoides. Hemos hablado de bronquidilatadores, pero también hay inhaladores con corticoides. Aparte de la betametasona, hay otras más. De uso de un PAF por día, para que vean ustedes la gran concentración de corticoides que tienen en ese inhalador. Entonces, ese corticoide en inhalador va a condicionar, por ser un corticoide, a la aparición de hongos.
Entonces, ahí en la diapositiva observé dos cosas que me parece que ustedes han considerado como diferentes. En una diapa colocaron candidiasis y en otra colocaron micosis. Entonces, eritematosa. Entonces, quiero saber si es la misma entidad o son entidades diferentes. ¿Esto es candidiasis, sí o no? ¿Este diagnóstico de ahí es candidiasis, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? En el artículo puede haber dicho, qué sé yo, referenciado. ¿Qué fue? ¿Sí o no? Hay unas enfermedades que de repente no las han colocado en las diapos por un tema de tiempo, que les haya faltado complementar. Hayan revisado, chicos, alguna otra enfermedad aparte de las que han puesto ahí en las diapos, que por tiempo no la han puesto. Les digo, por ejemplo, ¿no? La anemia perniciosa. ¿Llegaron a revisar algo por ahí? Son complementos, ¿no? Porque en base a lo que ustedes han presentado, en eso vamos ahora a revisar. Si no lo han hecho, ya quedaría como tarea para que repasen, compañeros, y también ustedes para que complementen para la fecha de evaluación. La otra, el Helicobacter pylori, la boca es una fuente para diagnóstico de Helicobacter pylori. Como grupo respondan, ¿no? Para no preguntar de manera individual a alguien. O sea, como grupo traten ahí de, a ver, ya vamos primero con Sancho y luego con Cintia. Estaba leyendo respecto a su pregunta, hay autores que fundamentan y asocian que puede ser un indicador que el pylori esté en la cavidad bucal, más que nada en la placa bacteriana. Pero también hay una contraparte de autores que también afirman que no existe una relación para decir a ciencia cierta que el pylori se encuentra en la placa bacteriana, y entonces esa es una contraposición, pero asegura que según los artículos y la ciencia que avanza puede ser que haya una correlación un poco más concisa y más fija, ¿no? Pero como les comento, siempre hay una contraparte. No puedo darle una respuesta sí o no. ¿Listo? ¿Si niegas? Bueno, sí, justo en ese mismo artículo que está ahí como referencia, dicen que la boca va a ser como un reservatorio extragástrico de lo que es el Helicobacter pylori. Y como mencioné también en la extinción, ahí se decía que se lo podemos encontrar en la saliva, en la lengua y también en la placa. Más que nada también se presenta en pacientes que presentan periimplantitis, o sea que también en el tratamiento no solo, pues, como también mencioné, no solo se hace el uso de los antibióticos, sino también junto con esto se hace un tratamiento periodontal para que ese Helicobacter que se encuentra en la placa afectiva por el PIN o PIN dental se pueda como que desaparecer. Entonces, si lo encontramos en boca, yo creo que sí podría ser como una forma de diagnóstico para una ulceratión. Sí, en realidad, las pruebas de ayuda diagnóstica siempre vamos a tener el interés en buscarlas de la menor forma, una menor forma invasiva en el paciente. Es recomendable que un paciente cada 2 años, 3 años, de 2 a 3 años, se haga una endoscopía. Entonces, hacer de repente pruebas en una endoscopía para sacar el Helicobacter pylori y la mucosa gástrica, obviamente va a ser cada 2 años. En cambio de la placa,
la puedo hacer en el momento que... Sin embargo, demostrar la correlación que exista entre el positivo de la mucosa gástrica con el positivo de la placa, obviamente ahí está la prueba que me va a ayudar a definir de repente esa controversia que por ahí menciona Sánchez que existe. Dime usted. Hay una prueba presuposiva aparte de la guía, que es la prueba del aliento, que creo que también Desde aliento. Claro, quieren estar 8 horas, creo que sin lavarse la boca. Y soplar, ¿no? Porque uno de los síntomas que tiene lo que vendría a ser el Helicobacter pylori es la halitosis. Entonces ahí se podría descifrar. Claro, es de aliento como una prueba auxiliar. Correcto. Muy bien. Después habían colocado, me pareció interesante lo de los síndromes, ¿no? Que han colocado como una diapo, ¿no? Me parece muy peculiar. En realidad, sí, no sé si la han conseguido, la han sintetizado o por ahí lo han encontrado. Pero el de Plummer-Vinson, ¿por qué está considerado como un síndrome gastrointestinal? Tiene que ver con el hierro, ¿no? Pero es parte, o sea, digamos que es como uno de los síntomas, por ejemplo, es la lengua, no sé si por qué decirlo, de papilada, No, claro, en boca, sí, pero ¿por qué está considerado a nivel gastrointestinal? o la anemia, Ya, pero la anemia tiene que ver con el sistema circulatorio, ¿no? A ver. Por la disfagia, que es dificultad al pasar. Exactamente. Very good. La disfagia esofágica, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que llega a convertirse hasta en una lesión precancerosa. Perfecto. Algo que deseen complementar, que por ahí no se ha mencionado, chicos. Algo que hayan repasado, que hayan visto y que por ahí les faltó complementar o decir de repente, y ustedes consideran que es una idea importante. Una pregunta libre para que hablar, por ejemplo, del hígado graso, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hablamos de Lima, de Perú. Un gran porcentaje tiene hígado graso. Un gran porcentaje de gente tiene hígado graso. Y por ahí había mencionado algo de una relación con enfermedades a nivel oral. ¿Qué se da el hígado graso? Hígado graso no alcohólico. Claro, hay un acúmulo de grasa por la obesidad, por la diabetes y también por la hipertensión. Claro, por el tipo de alimentación y las enfermedades metabólicas, ¿no? La diabetes, la hipertensión, eso conlleva pues a tener pues esta complejidad a nivel del hígado. Y por ahí han colocado halitosis, me parece. Bueno, ¿qué han colocado? Vean esa lista por favor que de acá
manifestaciones de la cavidad oral, dice enfermedad, ¿qué? Enfermedad periodontal severa, ¿qué más? Sangrado gingival, mayor sangrado de lengua, seborral, candidiasis recurrente y... Entonces son términos muy genéricos, pero que de alguna manera me puede llegar a pensar en un hígado graso. Y desde el punto de vista clínico, ¿cómo puedo identificar a un paciente con hígado graso? Ya no oral. ¿Qué le preguntaría? ¿Alguien acá tiene hígado graso? Todos tienen hígado graso. No es necesidad que se lo besa en algunos casos. Si cuando amanecen con el sabor amargo. El sabor amargo en la boca. Entonces, son criterios ya de preguntas anamnésicas que nos van a llevar a pensar y tener algún tipo de cuidado en nuestra atención. El uso de AINES en estos pacientes con enfermedad gastrointestinal, ¿cómo hago para AINES o fármacos, por ejemplo? ¿Cómo hago? ¿Le doy nada más? Ya, ¿qué importa? Ya. Si le duele, le duele. Claro. ¿Qué hago? Dice, ¿tiene gastritis? Sí. Ah, ya, muy bien. Tome clindamicina de 300 miligramos cada 8 horas. Tome ibuprofeno cada 8 horas. ¿Qué hago con ese paciente? ¿Por las puras le pregunté o qué hago? ¿Qué le recomiendo? Ya eso quedaría pendiente, ¿ya? Muy bien, miren, en realidad los trabajos, como se dan cuenta, están mejorando. Y es obviamente parte del proceso. Así que los felicito, han hecho un buen trabajo.